En esta ocasión vamos a titular la predicación de esta mañana: ¿qué significa pecado? ¿Qué significa la palabra pecado? Para que hagamos un panorama bíblico, en primer lugar, la palabra pecado en el Antiguo Testamento se menciona un promedio de 600 veces. Aparte de que dentro del Antiguo Testamento también hay mención de la palabra pecador y también de la palabra pecaminoso. Pero en términos puntuales, la palabra pecado es un promedio, decíamos, de 600 menciones en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también vamos a encontrar algún número de la mención de la palabra pecado. En el Nuevo Testamento pudiéramos como puntualizar algunas 250 veces la mención de la palabra pecado. En este caso, también pudiéramos sumarle las menciones del pecador y la pecaminosidad. Ahora, es importante en este caso que la palabra pecado puede definirse, fíjese bien, como errar al blanco. Porque nosotros siempre estamos hablando como creyentes y es una palabra bastante común dentro de los ámbitos espirituales, la palabra pecado, pero muchas veces no tenemos como la definición, no tenemos como claro qué significa entonces la palabra pecado. La definición dentro de nuestro entender se puede como definir como errar al blanco. Es decir, para que lo podamos comprender de la mejor forma, es que cuando en el tiempo pasado se llevaba, por ejemplo, lo que eran las guerras o se llevaba los entrenamientos militares, siempre había en esos entrenamientos un blanco, un objeto para el entrenamiento. Si era que había que disparar la flecha tenía que pegar en el objeto que ya estaba definido. Y sucesivamente es eso lo que podemos nosotros como traer ya dentro del campo espiritual para como ir definiendo entonces la palabra pecado. Por ejemplo, dentro de lo que es los mandamientos de Dios, Dios estipula dentro de su palabra, estipula cómo es que la persona debe de desempeñarse o de desarrollar su vida. De hecho, pues, Dios establece que la persona tiene que ser obediente hacia aquello que se le dice, hacia aquello que no debe de hacer. En ese sentido, podemos entonces identificar la palabra pecado como errar al blanco en la forma que cuando yo como creyente o como persona común, sabiendo que dentro de la palabra Dios ha dicho
tú no tienes que hacer eso. Pero cuando yo desobedezco a esa palabra, como por decir algo, tú tienes que ser santo, pero yo hago lo contrario de lo que significa ser santo, en ese caso yo he errado al blanco. A eso ya nosotros le podemos denominar pecado, ya en el idioma nuestro. Hemos errado a lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer o no debemos hacer. Por ejemplo, en este caso podemos identificar a Adán. Adán se le, dio el privilegio de que él se pudiera desarrollar en el jardín, en ese ámbito de santidad, en ese lugar donde la presencia de Dios era siempre la que persistía en el Edén o en el jardín. Adán, por tanto, el Señor le da la palabra. Y esta palabra que el Señor le da es la que nosotros ya hemos leído y de alguna manera ya nosotros conocemos, que fue que le dijo: tú no puedes comer de tal árbol, puedes comer de todos los árboles, pero de el árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, no puedes comer. Ahí nosotros vemos que hay una palabra para Adán. Es decir, el Señor le está diciendo: tu blanco a pegar es a la obediencia que yo te estoy diciendo que debes de aplicar en tu vida. Tú tienes que ser obediente. Cuando Adán si Adán hubiese obedecido, hubiese pegado al blanco. Si Adán se hubiese abstenido de comer del árbol que el Señor le dijo que no debía de comer, Adán en ese sentido hubiese acertado, hubiese pegado a donde el Señor quería que Adán pegara. O dicho de otra manera, hubiera pegado al blanco. Pero como Adán desobedeció, en ese caso yo le pregunto a usted, ¿qué sucedió con haber desobedecido? En este caso, hermanos, erró al blanco. O sea que Adán no pegó a donde Dios decía que debía de pegar, en el sentido de obedecer la palabra. Entonces Adán, fíjese, erró al blanco. Y vamos a ver qué fue lo que generó el haber errado al blanco, porque siempre cuando uno como ser humano va en contra de aquello que el Señor ha determinado, de aquello que el Señor ha dicho, tienes que hacer esto, y cuando nosotros no lo hacemos, repito de nuevo, estamos cerrando al blanco. Y veamos cuáles son las condiciones o las situaciones que se dan cuando la persona erra al blanco. Por ejemplo, en este caso, Adán murió espiritualmente. Desde ese momento, fíjese que el ser humano, Dios lo había creado para que viviera eternamente en el jardín. No dudamos que el plan de Dios era que Adán se multiplicara en el jardín y de esa manera se llenara la tierra de la descendencia de Adán. Y que esa descendencia fuera una descendencia eterna, una descendencia
que no muriera aquí en la tierra. Pero viene, póngale atención a esto, pero viene Adán y erra al blanco, es decir, no obedece a lo que Dios le ha dicho. Bueno, en este caso, Adán, hermanos, muere espiritualmente. Vea las consecuencias de errar al blanco. O dicho de otra manera, vea las consecuencias de desobedecer a la palabra. Por ejemplo, cuando estoy diciendo que Adán murió espiritualmente, y no solo murió espiritualmente, sino que generó todo un caos en toda la creación, hermanos, y además de esto, en toda su descendencia. Esto nos puede dar un panorama de lo terrible que es errar al blanco, de lo terrible que es fallar a la palabra que Dios nos ha dicho. Porque esto no es una filosofía lo que estoy hablando. Estoy hablando lo que es la palabra de Dios, las consecuencias de haber fallado a lo que Dios había dicho. El hombre, este primero, muere espiritualmente, pero claro que físicamente murió después de 900 años. Pero en el campo espiritual, Adán muere. ¿Y qué significa cuando una persona muere espiritualmente o está muerta espiritualmente? En el caso de Adán, perdió la conexión con Dios. Porque muerte lo que significa es alejamiento de Dios, separación de Dios. Eso es lo que significa también la palabra muerte. Entonces, cuando Adán ha fallado, ha errado al blanco, muere o se desconecta. Imagínense qué tragedia, hermano. El que estaba en el paraíso para vivir una eternidad, para no ver muerte, para no ver enfermedad, para tener constantemente la presencia de Dios en ese lugar, y tan solo una desobediencia se arruina todo. Tan solo errar al blanco echa al traste todo aquella gloria y aquella bendición que iba a disfrutar toda una eternidad Adán. Y como decíamos, desde ese momento ya él pierde ese contacto, pierde esa comunión. Usted se recuerda que ha leído que luego que esto sucede, ellos entraron en pánico. Ellos no tenían pánico antes. Ellos entraron en miedo, en temores. Ellos no tenían temores antes. Ellos empezaron a buscar cómo cubrirse. Se vieron en vergüenza. Ellos no tenían vergüenza antes. En la inocencia, en la santidad en la que vivían. Y eso nos puede dar la respuesta de que ya ha habido una separación de Dios, ha habido un alejamiento de Dios por causa de la desobediencia a la palabra y por ende una muerte espiritual. Pero no solo, como decíamos, fue una situación de él en lo personal, sino que se llevó de encuentro toda la creación. Usted ha leído donde dice el Señor: por causa de ti será maldita toda la tierra. Aquí nosotros podemos ver que es un caos el que se genera a causa de haber errado al blanco. Aquí nosotros podemos ver de qué manera la desobediencia arruina el cosmos, arruina la creación de Dios, a tal grado que la creación misma, dice el apóstol Pablo
allá en la carta a los romanos, creo que en el capítulo número 8, dice, gime por la redención, el deterioro de lo que es la creación, hermanos, la tierra y con todos sus componentes, es un caos el que se empezó a generar, y a estas alturas nosotros vemos la tierra como, diríamos, una entidad como inanimada, diríamos, pero que tiene vida primitiva, y que en esa vida primitiva la creación está sufriendo, la creación se está deteriorando. Por ejemplo, cuando estaba el hombre en su inocencia, en el jardín, en la santidad, la Biblia dice que no se necesitaba, no había lluvia, sino que era como un invernadero la tierra, y de esa manera se cosechaba, de esa manera se generaba lo que eran los alimentos para la vida. Pero luego que viene el deterioro por causa de haber errado al blanco, ¿verdad? Viene que a estas alturas se dice que la capa de ozono, es decir, la capa de ozono cubría lo que era y daba como la situación como un invernadero, a tal grado que ahora a estas alturas científicamente ya se ha comprobado que la capa de ozono, que es la que permite que los rayos del sol no penetren directamente a lo que es la tierra o la raza humana, ha sido enormemente deteriorada. Hace algunos años decían que la abertura que la capa de ozono tenía, me recuerdo allá por el 2000 decían que era como la extensión de Australia. A estas alturas es peor. Esto ha venido, los rayos del sol vienen tan fuertes que es la razón por la cual el cáncer es bastante común ahora. ¿Y qué diríamos? Los terremotos. ¿Y qué diríamos? La sequía. Adán arruinó todas las cosas. Adán arruinó no solo la creación, hermanos, sino que arruinó toda su descendencia. O sea que la situación de errar al blanco, de el pecado, es una situación no poca, es una situación terrible, a tal grado que fíjese que dice el libro de Romanos en el capítulo número 5 y verso número 12, se lo leo, dice, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Mire todo lo que generó. Por tanto, dice el verso 12, como el pecado, es decir, el haber errado al blanco, dice, entró al mundo por un hombre, y por el pecado, dice, la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No sé si me está escuchando, hermano. De un amén los que están escuchando. Bueno, eso me sirve porque estoy tratando la manera de dejar una enseñanza. En este caso vemos que dice, por ese errar al blanco, por esa que parecería insignificante, una desobediencia. Mire lo tremendo que es ser desobediente. Que parecería que no es nada. Uno puede decir, no una canita al aire, no una mentirita, no una cosa de esta manera, no es para tanto. Con Dios no hay medias tintas. Con Dios es obediencia o no hay nada, o arruinamos las cosas. A tal grado que esa desobediencia, ese errar al blanco,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado pasó a todos los hombres, y como dice, y todos los hombres fueron muertos espiritualmente por causa de la desobediencia a la palabra. Quiere decir que a ese se le llama el pecado federal. Todos los que nacemos de una madre, de una matriz, todos venimos enfermos del pecado, hermanos, federal, del pecado de Adán. Todos, sin excepción. Eso es lo que dice el capítulo 3 de Romanos. Dice, por cuanto no hay ni uno justo, y da una lista de todo. En el versículo número 10, 11 en adelante del 3, da una lista cuál es la reografía de el hombre que ha heredado lo que es, en este caso, hermanos, la desgracia de Adán. Y eso es lo que nosotros leemos. Dice, no hay ni uno justo, no hay nadie, ninguno justo, porque todos se desviaron y se hicieron inútiles. Veneno de culebra hay debajo de su boca, y sucesivamente. Es una situación terriblemente difícil, hermano. No hay, dice, quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto, verso 13, abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de culebra hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en todos sus caminos, y no hay conocimiento de Dios. Esta es la reografía y este es el resultado de haberle fallado a Dios, de haber desobedecido a la palabra de Dios. Se arruinó todo, a tal grado que en Adán todos pecamos. Ahora, cuando se dice todos pecamos, desde el vientre de la madre, como dice el Salmo 139, dice que ahí en ese momento que Dios está poniendo todas las piezas del ser humano, allí está diciendo el salmista, en pecado me concibió mi madre. En pecado, es decir, aún el feto, aún ese bebé que está en el vientre de la madre, trae la mancha de su antepasado Adán. Imagínense qué tragedia tan tremenda. Ahora dice el capítulo número 6 y verso 23 que leíamos, porque la paga de Romanos 6, 23, que es la que leíamos, la paga del pecado es muerte. Es decir, eso es lo que generó la desobediencia. Ahora dice este también versículo, por lo cual todos pecamos y estamos, dice el verso, el capítulo 6 de Romanos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, esa desobediencia nos destituyó de la gloria de Dios. Así que esto es importante decirlo por el hecho de que cuántas personas, hermanos, presumen de que por su moralidad, cuántas personas presumen que por ser buena gente, cuántas personas presumen que porque ellos no le hacen daño a nadie, porque ellos son muy cuidadosos de la ética y de la moralidad, ellos piensan que van a ir al cielo en el momento oportuno, en el momento que les toque salir de esta tierra. Pero
la palabra dice, hermanos, que es tan tremenda esta situación que dice este capítulo número 5, 12 de Romanos, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el pecado no es comerse un caramelo. El pecado es una cosa terrible. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros podemos ver la gente cómo peca, ¿verdad, hermano? Y nosotros podemos ver al mundo que ni pío hace. Y nosotros podemos ver cómo el hombre no tiene temor de lo que es el pecado. Y esa es la razón por la cual hay que predicar la palabra. Porque cuando predicamos la palabra podemos dar diríamos, un panorama, podemos dar una fotografía de lo que en realidad es el pecado, de lo que en realidad es errar al blanco. A tal grado que no solo muere espiritualmente Adán, sino que arruina toda la creación. Y por lo tanto, la paga, el salario de esa desobediencia es la muerte. Y cuando se habla de la muerte, se está hablando de la condenación eterna. Porque con eso viene pagando lo que es el pecado. Y dice, y por lo tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que no hay espacio. No hay forma como la persona pueda cambiar esta realidad de lo que es la desobediencia, de lo que es el pecado. Ahora, vamos a ver, esta rebelión es irreversible. Pero vamos a ver, por tanto, para que el pecador que estaba destituido para ir a su destino y recibir, hermanos, la realidad de su desobediencia, nosotros vemos en el capítulo número 5, fíjese, esto es importante, de la misma carta a los romanos, en el versículo número 10, dice, porque si siendo enemigos, eso fue lo que alcanzamos con la actitud de Adán, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios en su misericordia, ponga atención a esto, ponga atención, porque ahorita yo solo entre 10 minutos termino. Fíjese bien, dentro de este caos hay algo de misericordia de parte del Señor, porque el Señor pudiera haber dicho, bueno, el hombre erró al blanco, el hombre murió espiritualmente, yo no tengo nada que hacer ya. Sin embargo, dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, es decir, dio a su Hijo en sacrificio. ¿Y por qué lo dio en sacrificio? Porque el pecado no se limpia con buenas conductas. El pecado no se limpia, hermanos, con lejía, como dice el profeta, ni con el mejor jabón. El pecado es tan leproso, es tan dañino, es tan criminal en la vida de la persona que solo la sangre preciosa de Cristo es la única o el único remedio que puede limpiar la mancha del pecado. Le digo esto para que se detenga un poquito. Mire lo que ha hecho Dios en aras de que no paguemos el precio que debemos de pagar por el pecado. Dios dice este versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por la muerte de su Hijo, Él nos reconcilia. No había forma, no había otra manera. Ahora yo me ponía a pensar, cuánto desprecio a esta inversión que el Padre ha hecho para salvar
a los pecadores de esta tierra. Hermanos, cuánto desinterés, cuánto el no darle importancia a lo que Dios ha hecho, y la gente sigue igual, y la gente sigue en el mundo de pecado. Y digo, Dios mío, ¿cómo puede ser tan ciega la gente? ¿Cómo no puede entender la situación en la que caímos cuando Adán falló a lo que Dios le había dicho? ¿Cómo no poder entender que estábamos, diríamos, destituidos de la gloria de Dios, y que a través de la misericordia de Dios, que no tenía por qué llevar esa misericordia, hermanos, en favor del desobediente, pero en su misericordia Él dio a su Hijo, damos un amén, para que por medio del sacrificio de su Hijo, los pecadores que por la fe creyeran en ese sacrificio fueran salvos de la ira de Dios. Es que al pecador no le esperan buenos días. Al pecador, el pecador solo es tiempo de que se termine de morir, y no pasa de los 100 años. El pecador, en los mejores casos, el pecador, hermano, no pasa, porque muere el niño. Muchas veces muere el joven, muere el adulto, muere el adolescente, muere el viejo. Es decir, no hay una fecha de edad para morirse. Se muere desde el vientre de la madre. Pero todo aquel que, hermanos, que desvaloriza el sacrificio de Cristo, todo aquel ser humano que no le da importancia a lo que Dios ha hecho, oiga, estas personas no tienen esperanza, no tienen forma de que piensen que un día van a tener, diríamos, la benevolencia del Señor. La benevolencia del Señor la tenemos hoy. La benevolencia del Señor es hoy, porque dice el escritor a los hebreos: si oyeres hoy, no mañana. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hoy, no mañana. Si oyeres hoy mi voz. Está diciendo hoy, este día, hoy este domingo, el día que sea. ¿Por qué? Porque no hay fecha para morirse. Uno se puede morir ya. Pero si el hombre ha despreciado, no ha creído por la fe, y ha venido a lavar sus pecados en la sangre del Cordero, no le espera otra cosa. No le espera otra cosa sino, hermanos, sino la paga que dice el versículo 3 del 6 de Romanos, lo que le espera al pecador. Entonces, siendo nosotros enemigos, por medio del sacrificio de Cristo, fuimos nosotros reconciliados con Dios. Ahora detengámonos, con lo cual vamos a ir aterrizando. Detengámonos en esto. Yo he estado hablando en la generalidad, he estado haciendo un enfoque general. Ahora, aquellos que ya hemos dado ese paso, por ejemplo, ya hemos creído, ya se nos abrieron los ojos espirituales, y que pudimos entender por el Espíritu Santo que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero que Dios en su misericordia nos alcanzó. Ahora, lamentablemente, hermanos, vamos a ver, el Señor da también un panorama cómo deben de andar aquellos que hemos sido alcanzados por esa gracia y que hemos sido rescatados, diríamos, del pecado que destruye todo
en su entorno. Por ejemplo, fíjese, diríamos, cómo deben de andar a los que Dios ha limpiado del pecado y los ha hecho hijos, como dice Gálatas 4:2 y 4:7, dice, los ha hecho hijos y herederos. Ellos deben de tener un modelo de andar. Estas personas, ahora en este caso nos referimos a los creyentes. Si usted es creyente, entonces es para usted este consejo que Dios da, cómo debe de andar los que sin merecerlo hemos alcanzado la misericordia de Dios. Dios dio a su Hijo para salvarnos. Entonces nosotros podemos hacernos esa pregunta: ¿cómo deben de andar los que han sido limpiados por el pecado y que han sido no solo limpiados, sino herederos y coherederos con Cristo? Le voy a leer en el capítulo número 5 y versículo número 1, como de Efesios, cómo es que ahora deben de andar los que han sido alcanzados por esa gracia. Sed pues, dice el verso 1, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios, olor fragante. Pero fornicación, vaya si tiene tiempo de leer su Biblia para que se le desempolve, pero dice fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre nosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni triunfarías, que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario e inmundo o avaro e idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Este pasaje usted si lo puede memorizar, memorícelo. ¿Por qué? Porque este ya es un pasaje que Dios lo dirige a aquellos que hemos sido rescatados de la mancha del pecado. Este es el modelo como el creyente debe de andar en esta vida. O sea que si yo diríamos, estoy consciente que he sido cubierto mis pecados por la sangre del que hace 2000 años murió por mí. Si yo estoy consciente de que ha habido en mi vida una regeneración, entonces en gratitud a lo que he recibido, yo tengo que tener un modelo nuevo de vida. Dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dicho de otra manera, los adulterios. Hermano, ¿y por qué usted está mencionando este modelo de vida que ahora el Señor demanda de aquellos que han sido limpios del pecado? Bueno, porque el hombre siempre sigue, hermanos, en la desobediencia, aun cuando estamos dentro de las iglesias. Aun cuando nos etiquetamos creyentes, seguimos siempre mellando con errar al blanco. Seguimos siempre ofendiendo a Dios. Y gracias por ese amén. Porque aunque no diga amén, somos personas desobedientes aún dentro de nuestras vidas espirituales. Somos personas
que, hermanos, que seguimos mellando, que seguimos fallando, seguimos haciendo lo que no debemos de hacer. Las iglesias están llenas de mucha gente que no ha entendido que debe de vivir una vida santa, que debe de vivir para la gloria de Dios, porque qué dinero, quién podía rescatarnos de la mancha del pecado. Nadie. No hay religión, no hay dinero, no hay poder. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Solo la sangre preciosa del Cordero es la que nos ha librado a nosotros, es la que me ha librado a mí. Yo era perverso en mi pasado, y no quiero decir que sea la gran maravilla ahora. La desobediencia siempre persiste en el hombre, pero Dios nos da los parámetros. Por eso en este capítulo número 5 de Efesios, versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, andad con amor, como también Cristo amó y se entregó a sí mismo. Dice: pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas. Damos un gloria a Dios. Nadie, y dice: porque no sabéis esto, que ningún fornicario. En las iglesias hay fornicación, en las iglesias hay adulterio, en las iglesias se sigue practicando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que dice el Señor? Porque sabéis esto, que ningún fornicario. Dentro de las iglesias esto es bastante común. La gente lo que hace es cambiar de iglesia. Se va a otra iglesia, pero ya dejó la otra embarazada ya. Así se está moviendo la gente últimamente en este tiempo. Pero bendito Dios que Él no nos deja sin consejo. Bendito Dios que Él siempre tiene palabras para aquellos que ha redimido del pecado. ¿Y por qué el Señor se esmera? Porque ya somos hijos. De un amén los hijos. Entonces luego dice el verso 6 de 5 de Efesios: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira. Por estas cosas, dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros no corregimos? Porque todo creyente, todo aquel que está consciente que ha nacido de nuevo, todo aquel que sabe que la sangre de Cristo ha sido aplicada en su vida, esa persona debe de andar piadosamente. Esa persona debe de andar viviendo para la gloria de Dios y no para el mundo. Dice Pablo en el capítulo número 5 de Romanos: no reine pues el pecado en vuestros miembros. No debe de, está hablando a la iglesia. No reine el pecado en vuestros miembros. ¿Por qué? Porque ustedes ya son un pueblo santo. Ya ustedes son un pueblo redimidos, ¿verdad? Ahora, hermanos, la gran mayoría de creyentes, aun cuando Dios ha perdonado sus pecados, muchos seguimos cerrando al blanco. Y aunque no diga amén, pero muchos seguimos con la boquita chiquita, echamos una que otra lágrima en el culto, hablamos lenguas a veces, y a veces hasta predicamos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hasta predicamos y andamos sirviendo, pero, hermanos, estamos cerrando al blanco. Y qué bueno que se nos predique la Biblia, ¿verdad? Porque cuando el médico deja de aplicar la medicina y el enfermo no se la toma, se muere.
Entonces, lo que vamos a ver son las consecuencias, sobre todo del creyente, cuando no es, diría, consecuente con lo que ha recibido. Veamos, porque dice Gálatas, Dios no puede ser burlado. Dice, y voy a hablar de las consecuencias. Cuando nosotros no entendemos y seguimos manoseando el pecado, en primer lugar, arruinamos la comunión con Dios. Por eso es que hay creyentes que ni para atrás ni para adelante sus oraciones tienen respuesta. ¿Por qué? Porque a causa del pecado, a causa de seguir reincidiendo en lo que ya debió haberse doblado la página, entonces cuando eso se insiste, se pierde, hermanos, la comunión con Dios. En el Salmo 51, David la perdió. En el capítulo número 12 dice, devuélveme el gozo de tu espíritu. ¿Qué pasó? Lo que sucedió es que David, hermanos, aún con toda la ley, conocedor como israelita de las demandas de la palabra de Dios, se la pasó por encima. Pero Dios no puede ser burlado. Entonces Dios alejó su espíritu. Por eso Él dice, devuélveme. Quedó el cuchumbo, quedó el carapacho de David nada más. Porque ¿para qué sirve un creyente cuando solo sea el carapacho dentro de una iglesia? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Para qué sirve un creyente si ya el Espíritu Santo no lo ministra? Ya no sirve para nada. Es un cajón. Y de esos hay, ¿para qué tantos en las iglesias? Hermano, ¿es tanto así? Sí, así está. Así está. Dentro de Corinto había uno que vivía con la madrastra y era un gran creyente. Así están las iglesias. Uno de los 12 entregó nada menos a su maestro. Así están las iglesias. Así que no se alarme. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se pierde la comunión y por eso ya un creyente, una de mis oraciones es con Dios es, Señor, no apartes tu espíritu de mí. Porque eso fue lo que le dijo Moisés. Señor, si tu presencia no va conmigo, ¿y cómo es que va a ir la presencia de Dios con un creyente cuando seamos nosotros consecuentes con nuestra vida espiritual? ¿Cómo es que va a ir con nosotros? Dios no va a ir con un creyente impío, con un creyente mal hablado, con un creyente mujerero. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces dice Moisés, Señor, yo no me muevo de acá si no va tu presencia conmigo. La fuerza de un creyente, la vida de un creyente consiste en el acompañamiento de Dios con uno. Pero cuando nosotros insistimos en el pecado, perdemos la comunión. Y vamos a ver, pues el pecado siempre crea una barrera entre Dios y el hombre. Segundo, Dios no escucha nuestras oraciones. ¿Está conmigo? Dios no escucha nuestras oraciones. Esto lo podemos ver nosotros en el Salmo 66. Ahí está hablando. También podemos ver en Isaías 59:2. El pecado hizo separación entre nosotros y Dios. Hay una separación, hermano.
O sea que esto hay que predicarlo en la iglesia, esto hay que decirlo en la iglesia, porque es la palabra de Dios, porque es la medicina para el enfermo. Dice el Salmo 32, verso 3. Dijo el salmista: mientras cayó ¿qué? Cayó su pecado. ¿Qué dice? Se envejecieron. Y por eso hay gente tan enferma dentro de las iglesias, porque nos aflojan del pecado. El sábado se echan los tragos y el domingo vienen a la iglesia. Arrepiéntase, que Cristo le ama. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No se trata de querer engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Que se oiga un amén. Entonces acá viene, por eso hay gente tan enferma dentro de las iglesias, llena de amargura, porque el pecado, porque Dios no los acompaña. El Espíritu Santo se contrita en un corazón lleno de lujuria, en un corazón lleno de conflictos, de intereses, de ambiciones. Viene la disciplina de Dios. Y dice la Biblia, dura cosa es caer. Póngale atención a esto. Dura cosa es caer en las manos de Dios vivo. Viene la disciplina de Dios. Viene Ananías queriendo presentar una cosa y era otra cosa. ¡Pah! Lo mató Dios ahí en el púlpito. Y viene la señora también, que por lo menos si uno es mentiroso y el uno es impío, por lo menos el otro debe de abstenerse. Y viene también, ¡pam! También la señora, ese es el Dios que habla la Biblia. El Dios que está clavado y que los religiosos tienen clavado ahí en un madero. Ese Dios, como dice el Salmo 115, los ídolos no tienen poder. Damos un amén. Tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen boca y no hablan. Pero el Dios del cielo es el Dios todopoderoso, es el Dios que conoce, es el Dios que habla, es el Dios que castiga y es el Dios de misericordia. ¿Cuántos jóvenes dentro de la iglesia están mal? ¿Usted cree que usted le va a ganar a Dios? Cuando menos se acuerda, viene la disciplina. Ahora, ¿cómo puede restablecerse la comunión con Dios? ¿Cómo puede el creyente? Esto solo es posible cuando, hermanos, eso es lo que dice el apóstol Juan, con lo cual finalizamos. Yo lo leo. ¿Cómo podemos ser, hermanos? ¿Qué podemos hacer, hermanos? Dice alguien, ¿cómo podemos hacer? Fíjese, le voy a leer este versículo que dice la palabra en primera de Juan 1:8. ¿Sabe qué dice en el verso número 8? Bueno, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Dice, perdón, estoy en Pedro, tengo que ser en Juan. Dice el versículo número 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad, y la verdad no está en nosotros. Y luego dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los creyentes cuando escuchamos este consejo? ¿Seguir igual? No se preocupe. ¿Sabe qué le pasó a David al haber errado al blanco
¿Sabe qué le pasó a David? La mujer quedó embarazada y el Señor le mató al hijo que nació. Dios es severo, hermano. Dios no tiene empacho en pegarnos una disciplinada de Señor. Por eso el creyente tiene que andar con pie de plomo. El creyente tiene que andar sabiendo que Dios es el mismo de todos los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si confesamos nuestro pecado, yo no sé cómo estamos. Si usted cree que es necesario reconciliarse, hágalo. Porque entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Vamos a ver, ahí es donde está la bendición. Ahí es donde las cosas cambian. Ahí es donde está el consejo. Hijo o hija, si tú andas mal, si tú has reincidido en el pecado aleja, separa, crea una barrera ante Dios y ante el hombre. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente que ha desobedecido? Si confesamos, hijitos, dice Juan, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios. Es decir, hay una salida. Y si confesamos, dice este versículo, Dios es fiel. ¿Qué es lo que espera Dios de aquellos hijos que siguen como que no fueran nada? Lo que espera Dios es que vuelvan, que regresen. Eso es lo que espera Dios de sus hijos. Ahora, hermanos, ¿qué sucede si no regresa? ¿Qué sucede si no regresa? Es una buena pregunta. Si no regresa, ya sabemos lo que le va a tocar. La paga, diga conmigo, la paga del pecado es la muerte. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados.